Bien, los hidruros entonces son funciones que, a diferencia de los que hemos estado viendo, todos contenían oxígeno. Los hidruros no. La característica de los hidruros es que más bien tengan el hidrógeno. Ajá. Entonces, la función hidruro contiene hidrógeno unido a un elemento. Puede ser un elemento metálico, llamado hidruro metálico, o puede ser un no metal, hidruro no metálico. Ujú. Ejemplo de hidruro metálico, de hidrógeno con el metal, tendríamos a ver al magnesio, por ejemplo. El magnesio tiene estado de oxidación +2 y se une con el hidrógeno. Ambos se encuentran por el camino y deciden formar una familia, donde el hidrógeno actúa con -1 en este caso, porque ya el magnesio tiene el estado de oxidación +2, positivo. Se cruzan, entonces el 2 del magnesio pasa al hidrógeno y el 1 del hidrógeno pasa al magnesio. Y así tenemos la fórmula general de este hidruro metálico. La nomenclatura que vamos a usar es la nomenclatura la más común, voy a hacer. O bueno, hemos visto que primero hemos usado la UPAC. En la UPAC sería di, porque hay dos hidrógenos. Dihidruro de magnesio sería la nomenclatura UPAC. La nomenclatura stock con los números romanos sería hidruro de magnesio, entre paréntesis el estado de oxidación del magnesio que era 2. Ahí está, es el stock. Finalmente la nomenclatura clásico común que se llamará hidruro magnésico. Terminación ico porque el magnesio solo tiene el 2 de estado de oxidación. Bien, así tenemos entonces un ejemplo de lo que son hidruros metálicos. Los hidruros no metálicos van a estar, a ver, un ejemplo de hidruro no metálico puede ser el HCl, muy común ese ejemplo, en el cual tenemos la nomenclatura común, se llamaría cloruro de hidrógeno. Ese es el formato, ha cambiado un poco. Ya, esos son hidruros entonces. Son aquellos que tienen el hidrógeno unido a un elemento químico. Acá está el hidrógeno al metal y acá está el hidrógeno al no metal. Muy bien. Entonces, de los hidruros vamos a pasar a los ácidos, que ya hemos visto de los tipos oxácidos, ahora tocaba de los hidrácidos. Los hidrácidos son formados a partir de los hidruros, que son del 6 o 7A, es decir, el cloro está en el 7A. Cuando se le agrega agua, este hidruro se transforma en ácido hidrácido. Característica del ácido hidrácido, tiene hidrógenos al inicio y tiene el elemento al costado, pero no tiene oxígeno. Es la característica de ellos, no tiene oxígeno. Ejemplo de esto, el mismo que he puesto al costado izquierdo, el HCl. Solo que con este es el hidruro, es el mismo hidruro, HCl y HCl. La única característica es que acaban a ver, entre paréntesis, el término AC, que significa acuoso, es decir, que le han agregado agua. Y cuando está en AC, el nombre, el nombre cambia, porque ya ahora es un ácido. Acá. Entonces el nombre sería ácido, ahora, ácido clorhídrico. Ellos tienen la característica de terminar en hídrico. Hídrico viene de agua, hidro, agua. Esa es su característica, entonces. Si acá tenemos al bromo, ácido bromhídrico. Si tenemos al sulfuro, perdón, el azufre, ácido sulfhídrico. Y así sucesivamente. La última familia que quiero mencionarles, hacerles recordar, porque deberían saberlo, al menos el nombre inicial, que vienen a ser las sales. Ya, la sal es el último compuesto que veremos. Bueno, la sal también hay dos tipos. ¿Por qué hay dos tipos? Porque hay dos tipos de ácidos también. Depende del ácido, entonces la formación de la sal, o el nombre de la sal, o la tipología de la sal. Así tenemos dos. Dos.
Tenemos a los ácidos, a la sal formada de los ácidos oxácidos. Estos van a llamarse oxisal. Oxisal. Ya. Cuando un ácido oxácido se une a un hidróxido, se forma la sal oxisal. En cambio, si tenemos a un ácido hidrácido que se une con el hidróxido, tendremos una sal aloidea. Aloideo. ¿Cuál es la diferencia entre una sal y otra? Al igual que el ácido, oxácidos contiene oxígeno y el ácido hidrácido no tiene oxígenos, la sal oxácida o oxisal tiene oxígenos, a diferencia de la aloidea que no va a haber oxígenos. Vamos a usar un ejemplo. A este ácido hiponitroso, le vamos a unir con este hidróxido de aluminio. Vamos a ver qué sale. Entonces, para formar la sal, a este ácido de aquí, vamos a hacer que pierda su hidrógeno. Entonces, tú eres el ácido, tú pierdes tu hidrógeno. Cuando pierde su hidrógeno, lo borro nomás. Como perdió un hidrógeno, tenía una H nomás. Entonces su carga va a ser menos uno, porque perdió un hidrógeno. Esa es la parte iónica negativa del ácido. Y el hidróxido pierde los OHs. Como el aluminio tiene 3 OHs, pues al final se va a quedar con más 3. ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que pierde, como el ácido perdió un hidrógeno, menos 1. La base perdió 3 OHs, más 3. Y estos números se cruzan. El 3 del aluminio pasa al NO y el 1 del NO pasa al aluminio. Y así se va a obtener la función oxisal. Esa es la fórmula. Ahí está. Para el nombre vamos a usar también la nomenclatura para el ácido, pero con otra terminación. Ya no será ácido. El término hiponitroso cambió cuando pierde sus hidrógenos el ácido. El término oso cambia por hito. Entonces, este de aquí se llamará hiponitrito. Y el aluminio que queda así, ¿no? De aluminio. Entonces, acá hay una característica, que el término oso se cambió por hito. Vamos a usar al otro ácido, para terminar la teoría. El otro ácido. De este ácido vamos a formar una sal. Para formar la sal, otra vez tengo que hacer que pierda los hidrógenos. Pierde sus hidrógenos. Los hidrógenos. Ya está. Pero como perdió 3 hidrógenos, entonces al final esta va a tener una carga de menos 3 o 3 menos. Con el mismo aluminio vamos a hacer. El mismo aluminio, que como pierde sus 3 OHs, se queda con su carga más 3. Entonces, para hallar la fórmula, este 3 del aluminio pasa al otro y el 3 del PO4 pasa al aluminio. Y así vamos a tener la fórmula final. Esa es la fórmula final. ¿Cómo se llama? Si el ácido se llamaba ácido fosfórico, pues el nombre deriva del ácido, pero ya no es ácido. Y la terminación ico ahora se cambiará por ato. Ya cuando terminaba en oso se cambia por ito, cuando pierde hidrógenos, y cuando termina en ico se transforma en ato. Entonces, pero aquí, bueno, hay una contracción de la palabra. Fosfato es el nombre correcto. Fosfato de aluminio. Entonces recuerden esa nomenclatura, esa finalización. Ito, cuando termine en oso, oso por ito, osito del osito, ¿te acuerdas? Y cuando termine en ico, por ato o icoato. Bueno. Finalmente, y con eso terminamos la teoría, la sal aloidea. La sal aloidea proviene no de los ácidos oxácidos, sino deriva de los ácidos hidrácidos. Por ejemplo, este de aquí.
el ácido clorhídrico, HCl, ¿qué va a hacer? Va a perder su hidrógeno. Si pierde su hidrógeno, solo queda el cloro. Como perdió un hidrógeno, la carga es -1. Y luego va a venir, por ejemplo, el hidróxido, que es el mismo. Vamos a colocar al aluminio. El hidróxido de aluminio pierde a 3 OH, por lo tanto su carga va a ser +3. Y otra vez cruzamos. Tu 1. A ver, se movió todo. Ahí era. Entonces cruzamos. El 1 del cloro pasa al aluminio y el 3 del aluminio pasa al cloro. Y así vamos a tener la fórmula de esta sal aloidea que se ha movido por aquí. Listo, el nombre antes era ácido clorhídrico. Ahora la palabra hídrico se transforma en uro y se llamará el clorhídrico, se transforma en uro. Entonces, en vez de hídricos pongo uro. Se llama ya sin el ácido. Se llamará cloruro de aluminio. Bien, y con esto, aunque parece muy complicado, esto viene a ser un resumen de lo que viene a ser todas las funciones inorgánicas. Es algo muy complejo y simplemente aquí he tratado de hacer un resumen de todo lo que se ve en las funciones inorgánicas. Hemos visto los óxidos básicos y anhidridos, hemos visto los hidruros, un poco conciso, hidrógeno más el elemento, los hidróxidos, que es el OH con un metal, los ácidos que tienen oxígeno llamados oxácidos y los ácidos que no tienen oxígeno llamados hidrácidos. Características de los oxácidos al nombrarlo, pueden terminar en oso, pueden terminar en ico. Características de los hidrácidos, todos terminan en hídrico. Y las sales, que es lo más complicado de todo esto, depende del ácido. Si tiene oxígeno el ácido del cual deriva la sal, pues se llama oxisal, de oxígeno. Y la aloidea no tiene oxígenos. Acá no hay oxígeno. Ahí está. Características de la sal oxisal, su terminación de su nomenclatura. Por ejemplo, ellos van a terminar en icto o ato. Y los de aloidea terminan en uro. Bueno, así hemos tenido esta parte de la explicación. Espero que algo les haya quedado. Yo sé que hay muchas dudas. Hay muchos que no recordamos esto. Así es que este es como si tuviese un resumen general de lo que se va a ver ahora. También ahí está. Resumen. Muy bien, vamos a pasar entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, preguntas. Preguntas, alguna sugerencia, alguna queja. Profe, me ha puesto falta. Aparte de eso. Nada, profe. Es lo único que me importa. Que me ponga asistencia. Bien, continuamos entonces los ejercicios. Ahora sí vamos a tratar de acabar los ejercicios. A ver, un momento. Ahí está. Entonces empezamos con el problema number 1 que dice, vamos a relacionar la fórmula con la función correcta. ¿Bien? Vamos a para eso y vamos a en ese momento a colocar su participación. ¿Ya? A ver, ¿cuál creen que sea la alternativa correcta? Marque las fórmulas que corresponden a la secuencia. Sal aloidea. La sal aloidea es aquella que no tiene oxígenos. Entonces, esta de aquí ya no es. Tachamos. Entonces, esta de aquí ya no es, porque esta debería no tener oxígeno. Esta tampoco, porque tiene oxígenos. Entonces, nos quedan estas tres. Wow, ya. Muy bien, wow, ya. Vamos a empezar.
Me dice la alternativa A. A ver, por acá también había alguien más. Ya. Entonces la alternativa A efectivamente es una sal aloidea, no tiene oxígenos. La siguiente es un hidróxido. Característica del hidróxido es que tiene OH. Muy bien, hasta ahí estamos bien. El siguiente es un óxido, es decir, un oxígeno con un elemento. ¿Está bien? Y finalmente el hidruro, el hidrógeno con otro elemento. Correcto, entonces el punto para Guauya. La alternativa uno, la respuesta es la clave avestruz, la A. Siguiente. 2. También marcamos relación, compuesto con respecto al nombre, a la función. Entonces, ¿cuál creen que sea la clave? Oxisal. Oxisal se refiere a la sal, sal oxisal. Óxido básico, óxido ácido. Ujú. ¿Nadie? Bien, entonces vamos a ver. Cuando vemos un oxígeno con un elemento es del tipo óxido. Entonces, van a estar por acá. Si el oxígeno al que le acompaña es un metal, se llama óxido básico. Entonces la relación está así, vamos a marcar con colores. Tú con tú. El cloro es no metal. Como es no metal, entonces el no metal se llama óxido ácido. ¿Sí? ¿Y cuál sería la clave? 2A me dice Darcy. A ver. Ah, perdón. Apellidos pongan, por favor. Ortega, ya. Su apellido, ya, porque acá los tengo con apellido. Ortega. Ah, Ortega me decía la A. Vamos a ver. 1B, ajá. 2A, no es la A. Ujú, no es la A, porque la 2 tiene que ser la C. Entonces, la uno es la B, acá está. 2C, acá está. Y la 3, bueno, la que queda, oxisal, ¿no? Porque tiene oxígeno. 3A. Entonces, la respuesta correcta sería la alternativa durazno, ¿no? La D de durazno. Esa es la correcta. Continuamos. Problema number 3. Dice, ¿cuál es la fórmula del, fórmula del carbono de sodio? Ahí está mal. El nombre que debería estar ahí marcado sería carbonato. Ese es el nombre que debería estar ahí. Ya, entonces lo corregimos. Esto debería ser así. Carbonato de sodio. Carbono, dice. Entonces, la terminación ato me hace pensar que es una sal del tipo oxisal. Entonces, acá hemos visto las sales oxisales. Y estas sales oxisales terminaban en ato, por ejemplo, el fosfato. Ya, entonces, una sal oxisal contiene oxígeno. El ato venía del ico. Fosfórico se transformó en fosfato. Desde ahí, más o menos, se van a ir relacionando. Entonces, antes de que sea este carbonato, antes fue el carbónico, que viene a ser el ácido carbónico. De ahí deriva. Ese ácido carbónico emplea el carbono, que tiene estado de oxidación más 4. Entonces, de esta forma, vamos a tener el ácido, que como tiene más 4, tiene SPA, pues vamos a poner dos hidrógenos, un carbono, y la cantidad de oxígenos es el estado de oxidación más 2 entre 2. 4 y 2 son 6 entre 2, 3. Así he formado al ácido carbónico. Pero para que sea carbonato lo que está arriba, lo voy a hacer que pierda sus hidrógenos. Pues va a perder el carbónico, pierde los hidrógenos. Mira cómo lo borro, ese se fue. Pero al perder los hidrógenos, lo restante queda cargado. La carga depende de la cantidad de hidrógenos que se va. Antes tenía dos hidrógenos, luego se fueron. Entonces quedó dos menos. Pero luego dices de sodio. Ah, me faltó el sodio. El sodio es el Na. El sodio se encuentra en el grupo 1A, por lo tanto su carga es más 1. Y ya está. Para hallar la fórmula, el 1 lo cruzo. Ah, a ver, 15. Bueno, vamos a ver. Ahí estaba algo así.
Ya, así estaba. Entonces el 2 pasa, ya les decía que el 2 pasaba al sodio, este era 3 aquí, y el uno del sodio pasa al CO. Entonces lo demás se borra. Como ya se cruzaron, esa sería la fórmula del carbonato de sodio. Ahí, ¿ya? Na2CO3, esa sería la fórmula. Ujú. Recuerden, la terminación ato es para una sal que deriva del ico carbónico. Hacen al ácido carbónico, lo que se me ha movido, y eliminan la cantidad de hidrógenos. Dependiendo de la cantidad de hidrógenos que eliminan es su carga, y esa carga va a cruzarse al otro elemento. Muy bien, vamos a ver otro ejercicio más fácil. Problema número 4. Obviamente acá nos están dando los problemas más complicados que vienen a ser de las sales. Acá dice nitrato. Entonces el nitrato, el ato, viene del ácido nítrico. Ujú. Muy bien, gracias. Ya nos estaban diciendo, me estaban ayudando. Wow, ya, ¿no? Muy bien. Ah, por acá está la fórmula. Muy bien, gracias. Entonces vamos a demostrarlo porque está correcto, pero vamos a demostrarlo cómo sale. El nitrato viene del ácido nítrico y el ICO me hace pensar que el nitrógeno tiene estado de oxidación mayor, que es el +5. Y como este es impar, entonces el ácido se dibuja con un hidrógeno, el nitrógeno, y la cantidad de oxígeno se halla cuando a este 5 le sumo 1 y le divido entre 2. 5 más 1, 6, entre 2, 3. Ahí está. Pierde las H's y se queda en NO3 nomás. Como tiene un H, lo pierde ese hidrógeno y su carga es de -1 o 1 menos. Y luego viene el calcio. La característica del calcio es que al encontrarse en el grupo 2A, su estado de oxidación es +2. Y lo que se hace aquí finalmente es cruzar. El 2 pasa al NO3 y el 1 del NO3 pasa al calcio. Y estos se borran. Y ahí está la fórmula tal cual Guau ya nos estaba diciendo. Ya está. Calcio NO3,2. Muy bien, ahí está entonces los problemas del sigue practicando, no, del ahora hazlo tú. Problema 1, la A, problema 2, la D, problema 3, Na2CO3 y problema 4, KNO3, todo paréntesis 2. Muy bien, entonces vamos copiando, vamos haciendo captura de pantalla para intentar hacer algunos otros problemas del sigue practicando. Problema 1 y 2. Dice, ¿todos los compuestos inorgánicos tienen que ser eléctricamente neutros? Pues no, no necesariamente. ¿Eh? Cuando aparece la palabra todos es porque siempre hay una excepción, ¿no? Entonces acá no, no necesariamente van a ser todos neutros. La carga del catión poliatómico es igual a la suma algebraica de los estados de oxidación de los átomos involucrados en el ion. Vamos a marcarle verdadero. Por ejemplo, un catión poliatómico, no hemos visto, pero existe. Poliatómico significa varios átomos, por ejemplo, el ion amonio. ¿Y cómo hemos determinado para que haya al final +1? Pues el estado de oxidación del hidrógeno es +1 y del nitrógeno -3. Entonces, +4, -3, +1. ¿Ve? Sumando el estado de oxidación de cada elemento, hallo la carga. Entonces, es un ejemplo, pues, que no hemos hecho, ni va a ser tampoco, pero bueno, ahí está, ¿no? Por si alguien dice cómo sale.
3 dice, los compuestos inorgánicos iónicos se forman debido a la fuerte atracción, fuertes atracciones electrostáticas entre iones, ¿no? Los compuestos inorgánicos iónicos, justamente iónicos, hablan de iones, y para que se una, uno tiene que ser positivo, otro negativo. ¿Y qué es eso? Pos y nega, atracción. Por lo tanto, es verdadero. Verdura. 4. Los compuestos covalentes resultan de la compartición de pares de electrones generalmente entre átomos no metálicos. Entonces, acuérdense de Coco. Hay una película donde un niño tiene una abuelita y esta abuelita, pues, está muy viejita, sí, claro. Y va al mundo de los muertos y todo esto. Se llama Coco la abuelita. De ahí se acuerdan. Covalente es compartición. Por lo tanto, esto sería, ajá. Entonces, esto sería verdadero. Ya va a ir, vamos a ver si hay alguna respuesta. Sí, la respuesta es la alternativa avestruz. Problema número 2 dice. Muy bien, 2B me dice, wow, yo. Darcy también. Portero, ya. Listo. Vamos a ver si es la B. Un adherido se forma. Ahí está, muy bien. Cuando un no metal se encuentra con el oxígeno. Ahí se llama anhídrido. Bien, ya está. Entonces vamos a terminar con estos. A ver si son fáciles. Terminamos con estos dos problemas. 3 y 4. Es fácil, si no, con la 3 no es. Dice, si la fórmula del ácido cloroso es entonces, ¿cuál sería el clorito? Clorito es cuando libera ya los hidrógenos, cuando se va el hidrógeno. Y si se va el hidrógeno, entonces te quedará el cloro 2 y su carga -1. Pero dice de magnesio. El magnesio es un elemento que se encuentra en el 2A. Su carga es +2. ¿Y qué hacemos para formar el clorito de magnesio? Cruzamos este 2. Ajá. Pasa que este 1 pasa ya. Y las cargas se borran. Chao. Y ahí está la fórmula, pues, del clorito de magnesio. El 1 también se puede borrar. Y la respuesta sería, ajá, casita, la C de camioncito. Problema número 4 y el último que vamos a hacer. Dice, indique la sal que presenta mayor atomicidad. El primero está mal escrito. Debería decir carbonato de zinc. Voy a poner la fórmula por el tiempo. Carbonato de zinc será CO3 zinc. Ya, esta sería su fórmula. Del nitrato cúprico, perdón, carbonato decía, sí está bien. Del nitrato cúprico sería así, ¿ya? Cobre 1, NO3, 2. Esa sería la fórmula. Del sulfato de aluminio, así, SO, ajá. Así se quedaría, ¿no? Este es el sulfato de aluminio. Fosfato de sodio. Fosfato. Está fosfato de sodio, fosfato sódico. Nitrito férrico. Nitrito férrico. Ahí está el nitrito férrico, ¿ya? Listo. Con eso acabamos. Dice la 4, la C. A ver, vamos a ver. La C. Wow, ya. Vamos a ver, dice, el que presenta mayor atomicidad. La atomicidad es contar los átomos. Entonces acá hay un zinc, un carbono y 3 oxígenos. En total van a haber 5. Un cobre, este 2 es para el nitrógeno y para los oxígenos. Hay un cobre, 2 nitrógenos y 6 oxígenos. Entonces en total va a haber 9. Acá, 2 aluminios, hay 3 azufres y 12 oxígenos. Entonces en total va a haber 17. Si es que no me equivoco en sumar, a veces la suma me falla. 3 sodios, un fósforo y 4 oxígenos, 8. Un hierro, 3 nitrógenos y 6 oxígenos. Entonces me queda 10. Entonces efectivamente donde hay claramente mayor número de átomos es en la C, sulfato de sodio. Entonces vamos a marcar la C. Resaltador verde estamos marcando nosotros en química. Muy bien, entonces acá nos vamos a quedar, muchachos.
Espero que la primera parte del mapa haya quedado algo claro de esa parte y repasen eso. Es muy importante. Usted está en quinto, así es que es importante repasar esos temas antes visto. Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna queja y tienen mi WhatsApp, ha cambiado de número, es que tengan cuidado con eso. Me manda mensaje por ahí. Activamos la cámara para poder tomar captura de su evidencia, ¿ya? Activamos la cámara. Esa es nota de su cuaderno, ¿ya? Nota de cuaderno y nota de libro van a tener. Y participación, hoy tuvo Guau ya 4 puntos y Ortega tuvo más 2. Ya encendemos. Es fácil, ¿ah? Tienen una nota de cuaderno y una nota de libro. Entonces, hasta la semana 5 se ve quiénes presentan su cuaderno o su libro, bueno, y esa es nota de cuaderno. Y las siguientes semanas para la nota del libro. Muy bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar. Cuídense, abríguense, descansen bien, no como yo, pero traten de repasar también. Ya estamos en quinto grado, así es que la academia a veces es muy complicado. Traten de repasar acá en el colegio. Cuídense, muchachos, y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.